Listo. Así me dijo la chica. Se levanta el receso, ya son solucionadas las fallas técnicas. Continúe. Tiene el uso de la palabra el concejal Walter Angular. Gracias, señor presidente, honorables concejales, un saludo muy especial a la mesa directiva, a todas las personas que nos acompañan. No, pero el de discapacidad. El de discapacidad es CO. El de accesibilidad es CO. Doctor Iván, ya le vamos a ver el uso de la palabra para que concejal Walter tiene el uso de la palabra. Doctor Iván González, muy buenos días. Cuando el Consejo Municipal le da algunas facultades a la administración municipal, que con base a ese acuerdo municipal 006 del 19 de abril del 2024, donde se le concedieron al señor alcalde unas facultades, usted nos presenta a nosotros un informe de qué es lo que han hecho, realizado, pues, contratado, enajenado con respecto a este municipal. Y eso es lo que hay que hacer. No, yo comparto la teoría que no es que nos digan a nosotros, incluso antes de hacer las cosas, para mí no, porque ya dijimos las facultades, ya es el mismo. Es como cuando uno le dice a un hijo, para que salga, el hijo no tiene que estar llamando a uno a cada hora a decirle qué está haciendo, ¿no? Simplemente que al otro día le dice, hice esto, hice lo otro, porque eso es lo que dice la norma. Entonces sí necesitamos un informe que es muy completo, dejando claridad también que nosotros acá nos hemos caracterizado por hacer muchas sesiones de control político. A las secretarías, cuando uno le hace un control político a una secretaría de despacho con respecto, cuando presenta, por ejemplo, los informes de inversión
de funcionamiento, de gastos. Ese es un informe de control político y todo va ligado a esas facultades también que nosotros les hemos otorgado. Entonces quería pues como solicitarle formalmente ese informe. No es por el derecho de petición, eso comparto toda la teoría del concejal electoral en el caso, no es por un derecho de petición, aquí hemos tenido 10.000 derechos de petición y todos se han contestado, no, es que nosotros nos hemos caracterizado, y además la ley exige así que la corporación pública es una entidad de control político y lo hemos venido haciendo y el año pasado lo hicimos y este año lo seguiremos haciendo. Es eso. Muchas gracias. Doctor Iván, tiene usted el uso de la palabra. Sí, señor presidente, honorable concejal Walter René y honorable concejal Junior, claro que sí. Ya hoy mismo nos ponemos en la tarea de enviar acá un informe detallado con anexos, evidencias y toda la documentación de los contratos que el municipio ha celebrado en ejercicio de esa facultad que le fue conferida al CAPNIC a través del acuerdo 006 del año pasado. Gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra la doctora Diana Lorena Montes. Continúe, secretaria. Muy buenos días, señor presidente. Séptimo, presentación de informe sobre si existe o no algún trámite, estudio, gestión o actualización orientada a la celebración de un empréstito por parte del municipio de Dos Quebradas. En caso afirmativo, se solicita copia de todos los documentos precontractuales, estudios técnicos, financieros, jurídicos y demás soportes que se hayan elaborado en relación con dicho proyecto de empréstito. Está invitada la doctora Diana Lorena Montes Giraldo. Buenos días, presidente, mesa directiva, honorables concejales, honorables concejalas, asistentes y a los seguidores en redes sociales. Vamos a mostrar una gestión que se ha adelantado orientada a la realización de una operación de crédito público interno. Quiero mostrarles la deuda actual del municipio, lo que tenemos vigente, que aún estamos pagando. Tenemos de 2018 un crédito con Banco de Bogotá, el cual fue aprobado inicialmente por 60.000 millones, se hizo un contrato de empréstito posteriormente de 40.000 y los desembolsos o pagarés se hicieron por 38.293 millones, con una tasa del IBR más 3.8 trimestral y un plazo de 12 años y 2 años de gracia. La renta que se ignoró fue la sobretasa de la gasolina. En el 2021 se suscribió un contrato de empréstito con Findeter por 20.000 millones, de los cuales pues fueron desembolsados en su totalidad a una tasa de IBR más 1.5, también trimestral. El plazo fue 12 años y 2 de gracia. La renta ignorada Industria y Comercio. En el 2023 se suscribió un nuevo contrato de empréstito con Banco de Bogotá por 13.205 millones, el monto desembolsado fue 11.856 millones, una tasa de IBR más 5.65 trimestral. El plazo fue por 10 años y 2 de gracia. La renta ignorada fue el predial. Estos contratos, sobre todo el empréstito suscrito en el 2023, pues se ve reflejado la tasa de interés post pandemia, es una tasa muchísimo más alta. El año pasado se hicieron los estudios desde la Secretaría de Hacienda para reperfilar la deuda con el Banco de Bogotá, ya pues que las tasas de interés estaban muy altas. Se logró renegociar, hacer ese reperfilamiento de un proyecto que sacó la Nación para que las entidades territoriales pudieran reperfilar esa deuda bajando las tasas de interés. Estos créditos se hicieron a través o respaldados también por Findeter y el crédito 7039, que tenía una tasa IBR más 3.8%, se renegoció a IBR 1.51 trimestre vencido. Y la tasa del crédito 8943, que tenía un IBR más 5.65%,
se renegoció a un IBR 1.55 más el punto 15, que es una tasa de redescuento. Digamos que en esta operación de renegociación o reperfilamiento de la deuda, en el presente año se espera tener un ahorro aproximado de 600 millones de pesos. ¿Cómo es el proceso para realizar operaciones de crédito público? Los pasos de manera general que hacemos dentro del municipio, que vamos paso a paso. Lo primero sería la planeación, que es revisar el marco fiscal a mediano plazo, el plan plurianual de inversiones y una preselección de proyectos proyectos para invertir que pues estén dentro del plan de desarrollo, como metan el plan de desarrollo. Se tiene que tener una calificación del riesgo, que es una certificación, un informe anual emitido por una calificadora que debe estar vigente. Calcular unos indicadores de ley, esto lo establece la ley, con base a las ejecuciones presupuestales del año inmediatamente anterior, se determinan las capacidades de pago de acuerdo a las normas vigentes. El análisis del monto se determina la cuantía, los sectores que afectan en el monto, los recursos del crédito requerido. Entonces, de acuerdo a esos indicadores, me dan la capacidad de endeudamiento y ahí puedo establecer los montos y revisar de los proyectos que he preseleccionado cuáles se van a financiar totalmente o parcialmente con recursos del crédito. Seguidamente, hay que ir al CONFIS municipal para que revisen y autoricen la solicitud de cupo de endeudamiento que pues, certifica desde el área financiera y presupuesto específicamente. Seguidamente, con toda esta llave del CONFIS, se pasa obviamente al Consejo Municipal para que se sustente todo el proyecto con toda la documentación que pues, se exigida de manera legal. Con esta sustentación y un visto bueno de la sustentación financiera, legal y técnica, vamos a hacer como una mesa con las entidades financieras, mostrándoles pues, los proyectos o las inversiones que queremos hacer a través de los recursos del crédito, y con eso ellos ya nos van a hacer unas propuestas y obviamente ya el municipio seleccionará la que se adecue de mejor forma a lo que se requiere, o sea, la tasa más favorable, los periodos de gracia, a cuántos años y cuánto tiempo sostienen la tasa, porque nosotros en este momento no tenemos planeado desembolsar todo el crédito durante el 2024 y 2025. Y con eso ya, con la mejor propuesta, pues suscribiríamos un contrato de préstamo y se harían los desembolsos de acuerdo a las necesidades de ejecución de los proyectos. Entonces, en cada solicitud de desembolso se firmaría un pagaré. Esto es como a nivel general. Ya una vez suscrito el empréstito, se va desembolsando, pues tiene que haber un control permanente de que lo que se autorizó por el Consejo, lo que se suscribió en el contrato, se ejecute de debida forma. Entonces, es un seguimiento permanente. Esto también se tiene que escalar al Ministerio de Hacienda, al Consejo Municipal y obviamente nuevamente al Consejo. Nosotros actualmente, ya les había informado, pero esta calificación está vigente. Fitch Rating hizo el informe, nos dio una calificación de A+, que indica una capacidad de pago de intereses y capital bueno. Nosotros, como les comentaba, ya hicimos como un análisis con planeación, Hacienda, de cuáles son los proyectos que pueden ser preseleccionados o inversiones que se pueden seleccionar para financiar con recursos del crédito, usados obviamente con el plan de desarrollo, con las fichas, las metas. Entonces, si presidente me permite, le voy a dar la palabra a la directora financiera, que es pues, la que ha liderado en este momento pues, el proceso, en compañía pues, mía, la que pues, tiene que dar el aval de la capacidad del endeudamiento y que pues, les va a presentar cada uno de los indicadores que se han calculado hasta el momento. Claro que sí, doctor. Bueno, muy buenos días para todos los concejales, todas las personas que nos acompañan. A ver, las inversiones contempladas para el crédito, entonces, son las siguientes. Desde asuntos administrativos,
se tiene contemplado la adquisición de las unidades inmobiliarias de la empresa de servicios domiciliarios Los Quebradas Servicidad con un monto de 1.600 millones de pesos aproximadamente. Todo está sujeto a ajustes. Tienen dentro de este inmueble está dentro del PH, Centro Administrativo CAN, con el propósito de destinarlas a la instalación de oficinas del despacho en beneficio de la comunidad y el fortalecimiento de la gestión administrativa de la Alcaldía de Los Quebradas. También con asuntos administrativos se intenta trabajar para la adquisición de las mejoras existentes en un predio fiscal con el propósito de destinarlas a la instalación de una casa de la cultura por 2.305 millones de pesos. Desde la Secretaría de Planeación se está liderando la construcción y el equipamiento urbano tipo Plaza Central denominada Plaza Mayor y obras complementarias Los Quebradas de Sarasa por 43.055 millones de pesos. Secretaría de Gobierno. La Secretaría de Gobierno tiene 4 proyectos. Esos 4 proyectos que nos presentan son los siguientes. Tenemos uno de 3.271 millones de pesos, que es fortalecer la capacidad operativa y reactiva del servicio de policía en el municipio de Dos Quebradas con el fin de mejorar la seguridad y la convivencia ciudadana mediante la implementación de estrategias integrales que respondan de manera efectiva a las necesidades del territorio. Esto se traduce en la adquisición del parque motor para la policía de Dos Quebradas. En este proyecto se manejará a través de cofinanciación. El Ministerio del Interior aportará el 74.29% con 2.430 millones de pesos y el municipio aportará a través de los recursos del crédito 841 millones de pesos, para un total de 3.271 millones de pesos. Tenemos un segundo proyecto que es fortalecer la capacidad operativa y reactiva del servicio de la policía en el municipio de Dos Quebradas con el fin de mejorar la seguridad y la convivencia ciudadana mediante la implementación de estrategias integrales que respondan de manera efectiva a las necesidades del territorio. Esto lo traducimos a la adquisición de un dron y su componente de operación y vehículo y transporte. Este proyecto está por 1.700 millones de pesos. El municipio, a través de deuda, aportaría 700 mil millones de pesos y el FONSET 1.000 millones de pesos, con recursos que ya tenemos en el municipio. Tenemos un tercer proyecto, que es la proyección para el año 2025 del material de transporte en motocicletas para el desarrollo de operaciones de estabilidad mediante la adquisición del impacto del PISCC por medio de recursos propios de la Alcaldía de Dos Quebradas, adquisición del parque automotor para el Ejército, el cual consiste en la compra de 5 motocicletas y su correspondiente adecuación. Este sería por 350 millones de pesos y el proyecto se ejecutará con recursos del crédito. Y por último, el proyecto para la Secretaría de Gobierno está la renovación del parque automotor y equipo tecnológico para la regional del eje cafetero, adquisición de vehículos, adquisición de un servidor, computador, el cual trabaja dentro de una red para proporcionar servicios a otras computadoras o clientes. Su proyecto de 350 millones de pesos, el vehículo para un vehículo de 243 millones y un servidor de 106 millones de pesos. Esos son los proyectos que presenta la Secretaría de Gobierno. Vamos con la Secretaría de Obras Públicas. La Secretaría de Obras Públicas lidera 3 proyectos. Tenemos un primer proyecto que es la construcción, mejoramiento y mantenimiento, rehabilitación y reposición de pavimentos en el municipio de Dos Quebradas por 12.554 millones de pesos para adquirirlos a través de la financiación con la deuda. Tenemos un segundo proyecto que son esfuerzos administrativos y financieros entre el municipio de Pereira, el municipio de Dos Quebradas y el área metropolitana del centro y occidente para adelantar el proceso de contratación, cuyo objeto será la ejecución de ornamentación y embellecimiento del viaducto César Gaviria Trujillo, así como la contratación de interventoría. Este proyecto está por 3.200 millones de pesos. Se haría 50 y 50%, con Pereira aportaríamos 1.600 millones de pesos y Pereira 1.600 millones y el ANCO sería el ejecutor.
Tiene un tercer proyecto que es el puente o la iniciación del puente de conexión de Avenida Santander con Central Park, alrededor de 16.000 millones de pesos. Sería un convenio con el municipio de Dos Quebradas y Gobernación, donde la Gobernación aportaría 38% con 6.000 millones de pesos y municipio de Dos Quebradas cada uno con un 31%, donde aportarían 5.000 millones de pesos cada uno para un total de 16.000 millones de pesos. Tenemos los proyectos a través de desarrollo económico y competitividad, que consiste el objeto en recuperar, revalorizar y dinamizar integralmente el entorno del viaducto César Gaviria Trujillo mediante intervenciones urbanas, sociales y culturales que consoliden este espacio como un modo turístico, patrimonial y comunitario posicionado a Dos Quebradas como ventana del paisaje cultural, cafetero y ejemplo de transformación urbana, sostenible e incluyente. Este proyecto está por 6.000 millones de pesos. Sería cofinanciado por la Gobernación, de un 50%, nosotros aportando 3.000 millones de pesos y la Gobernación el 50% con 3.000 millones de pesos. Sigue la Secretaría de Deporte y Cultura. En ese momento lidera un proyecto que es la adquisición del bus para la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte para garantizar la movilidad de los procesos culturales y deportivos del municipio en su representación por 1.400 millones. Recuerden que todos esos valores están sujetos a ajustes. La Secretaría de Agropecuario y Gestión Ambiental lidera 2 proyectos. Tenemos un primer proyecto que es la construcción del Centro Experiencial en Turismo Ecológico para el Bienestar, CLB Dos Quebradas. Este está por 19.000 millones de pesos, es la necesidad. Necesitamos una construcción de 13.000 millones de pesos, dotación de 4.000 millones de pesos, adquisición y licencia por 2.000 millones de pesos. Se podría hacer por fases. Todos esos valores deben ser sujetos obviamente a ajustes por el límite de endeudamiento. Tenemos otro segundo proyecto de la Secretaría de Agropecuaria y Gestión Ambiental, que es la reconversión productiva de la actividad minera en la quebrada Dos Quebradas hacia el transporte formal en motocarros por 1.300 millones de pesos. Y por último, para el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo, la adición al convenio 9677 para ejecutar las obras del control de inundaciones en la quebrada Agüita Montebonito, incluyendo el box, por 2.359 millones de pesos. Todos esos proyectos, así como están los valores, están por 95.416 millones de pesos. Esta es la primera presentación que ellos hacen. Está sujeto pues obviamente a cambios porque debemos llegar pues, a la capacidad de endeudamiento, al límite, y se realizarán los ajustes respectivos. Perdón, como la palabra un minuto. Estos son los proyectos de inversión preseleccionados, los cuales pueden tener parcial o totalmente financiados con recursos del crédito. Se va a tratar de buscar cofinanciaciones, que ya algunas se han mencionado, y algunos con recursos propios, pero el límite del empréstito será solamente los indicadores de endeudamiento. Entonces quería como aclarar, porque esos son los preseleccionados. Ya miramos los indicadores, con este indicador va a dar un tope, una capacidad de endeudamiento, y ahí ya se empieza a seleccionar de manera definitiva. Igualmente, cuando hagamos el contrato de empréstito, esto van a surgir unos contratos que tendrán que ir a unos estudios de mercado, unos procesos de selección y demás. Los desembolsos solo se harán contra esas ejecuciones o esos contratos ya suscritos. Doctora, disculpe una pregunta. ¿Y hoy no tienen ustedes el índice de endeudamiento? ¿No saben cuánto es la capacidad de endeudamiento del municipio? Ya voy a darle nuevamente la palabra a la directora financiera. Quería aclarar esa parte nuevamente. Bueno, entonces esas son la posibilidad de cuáles estos proyectos pasamos al Ministerio, y ya el Ministerio nos aprobará, cuando ya realicemos los respectivos ajustes, nos aprobarán cuáles serán los proyectos que nos darán certificaciones. Es importante para la gente. Bueno, para poder tener la calificación que
¿Qué es lo que tienen en cuenta la calificadora, el Ministerio de Hacienda, lo que realiza la Contraloría? Lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es cumplir con los diferentes indicadores. El más importante es el indicador de la Ley 358 de 1997. Dentro de esos artículos, los más importantes son el artículo primero, donde nos habla que para efectos de ley se entiende por capacidad de pago el flujo mínimo de ahorro operacional que permite efectuar cumplidamente el servicio de la deuda en todos los años, dejando un remanente para financiar inversiones y cumplir con una deuda. Eso es importante. En cada año debemos revisar y mirar que cada año tengamos el remanente que nos quede o el saldo que tengamos disponible nos dé para continuar con las inversiones del plan de desarrollo y poder cumplir con una amortización y unos intereses. En el artículo segundo se presume que existe capacidad de pago cuando los intereses de la deuda al momento de celebrar una nueva operación de crédito no superan el 40%, esto es el ahorro operacional. Entonces, de acuerdo al ingreso y al egreso, al cierre de cada vigencia, ellos nos evalúan cuál es nuestro ahorro operacional y no debe de superar el 40%. El artículo 6 nos habla del salvo, lo dispuesto en el presente artículo. Ninguna entidad territorial podrá contratar nuevas operaciones de crédito público cuando su relación interés-ahorro operacional supere el 60%, o su relación saldo de la deuda e ingresos corrientes supere el 100%. Y eso ya lo vamos a revisar, ¿cierto? Eso es lo importante de la Ley 358. Y si nosotros miramos al cierre de la vigencia 2024, encontramos que nuestro ahorro operacional, que son los intereses sobre el ahorro operacional, la solvencia nos da 2.11%, el límite es 40%. Si vemos acá, el ingreso corriente de nuestro municipio a la vigencia 2024 cerró en 464.087 millones de pesos, solo el ingreso corriente. En gastos de funcionamiento, incluyendo transferencias a los entes descentralizados, 67.134 millones de pesos para un ahorro operacional de 396.953 millones de pesos. Al 31 de diciembre del 2014, quedamos con una deuda de 57.061 millones de pesos. Los intereses que pagamos en el 2024 fue de 8.373 millones de pesos. Esto nos genera entonces unos indicadores de 2.11 para la solvencia, con un límite de un 40%, estamos dentro del límite, y una sostenibilidad de un 12.30%, con un límite para un 60%. Estamos en semáforo verde. Para efectos de análisis de la vigencia fiscal, presentó los indicadores de solvencia y sostenibilidad dentro de los márgenes establecidos de la ley. ¿Sí? Acá hacemos una simulación presupuestal. Esto es presupuestal. En caso de que generemos un empréstito, sería así. Si tenemos una vigencia en el 2025, unos ingresos corrientes de 493.450 millones de pesos. ¿Sí? Tenemos un aumento proporcional 2026, 27, 28, 29 hasta el 2035. Unos gastos de funcionamiento que deben de ser del máximo el 70%, de acuerdo a la ley 617, el 70% de los ingresos corrientes del libre destinación. Ese es uno de los indicadores básicos y nosotros estamos en el 50-54%, siendo un límite de 70%. O sea que tenemos acá un gasto de funcionamiento de 78.899 millones de pesos. ¿Qué nos está incluyendo acá? Gastos de personal, gastos generales, transferencias corrientes y las transferencias a los entes de control. Pagamos la deuda. Esta es la deuda de la amortización de la deuda que ya tenemos vigente. Para el 2025, 7.319 millones de pesos de deuda, amortización. Para el 2026, 8.000 millones, 2027, como lo ven en el cuadro, a nivel pues, horizontal. Y en los servicios y en los intereses, pagamos de intereses para esta vigencia 2025, 6.140 millones de pesos, y van disminuyendo proporcionalmente, de acuerdo a que esto que se va pagando la amortización va bajando los intereses. Eso nos da un disponible de 401.91 millones de pesos y así sucesivamente en cada año. Entonces, esto nos queda para asumir una deuda, si la vamos a asumir con 3 años de gracia, simulando más o menos la tasa que se está manejando ahora, empezaríamos a pagar en el 2028 la deuda de 3.571 millones de pesos, en el 2028 y 2029 ya cuotas fijas de 7.142 millones de pesos.
pero en la deuda y los intereses estaríamos pagando alrededor de 6.478 millones de pesos. Entonces, a este disponible le quitaríamos la amortización de intereses de la nueva deuda y ese sería el nuevo disponible para la inversión de este año y de las demás vigencias, ¿cierto? Eso es una simulación. Igual todo esto fluctúa o cambia de acuerdo a los pagarés, ya más adelante los vamos a ver, porque los empréstitos no se desembolsan inmediatamente, sino que de acuerdo a la ejecución de las obras se va desembolsando y así se van generando intereses, entonces no es todo en una sola vigencia, ni en un solo mes, ni en un solo trimestre. El Departamento Nacional de Planeación, el Departamento de la Gobernación, a través de la Secretaría de Planeación, ellos dan un análisis en la Ley 358 y nos califican como óptimos. Entonces, esta es la calificación que nos dan ellos, que está resumida en el siguiente cuadro y ya la vamos a leer. Este es el comportamiento de la deuda del 2016 al 2024. Entonces, aquí vemos cómo dice así: con respecto a la deuda del 31 de diciembre del 2015, el saldo de la deuda del municipio de Dos Quebradas ascendía a 27.834 millones de pesos, representados en proyectos dirigidos a obras de infraestructura de la malla vial y urbano y rural, pavimentación y adquisición de maquinaria. Se cancelaron 2.341 millones de pesos y se amortizaron 2.592, quedando al final del 2016 un saldo de 25.241 millones de pesos, que se empiezan a cancelar en el 2023. En el cuadrito se puede ver que en la vigencia 2016 se recibe el municipio con una deuda de 25.241 millones de pesos. Y empezamos ya entonces con el 2017, se amortizó un capital por 5.350 millones, se pagan intereses por 2.048 millones de pesos, dejando una deuda de 18.891 millones de pesos. Para el 2018 se firmó un contrato de crédito con el Banco de Bogotá por 40.000 millones de pesos, con fin dirigidos a la construcción del tramo vial denominado Avenida del Río, Campestre B, puente denominado La Víbora, conjunto de las intersecciones viales que comprenden Deprimidos y Olivares. Con este saldo del 2017 de 19.891, más un desembolso, primer desembolso de los 40.000 millones de pesos, nos desembolsan 9.553 y amortizamos 5.500, y nos queda una deuda de 23.944 millones de pesos. En ese cuadrito, así sucesivamente, en cada una de las vigencias, vemos entonces que del 2016 al 2024 nos desembolsan 70.149 millones de pesos, de los cuales está el primer préstamo o empréstito de 40.638 millones de pesos, el de prevención y atención de desastres por 20.000 millones de pesos y el último desembolso de 11.856 millones de pesos. Hemos cancelado entonces hasta el momento entre deuda e intereses 79.148 millones de pesos. Ahí está de pronto el cuadro para quien lo quiera revisar, mirar. Como le explicaba la secretaria, el comportamiento de la deuda, si vemos el primer cuadro, donde el préstamo es de 40.000 millones de pesos, nos los desembolsan en 8 pagarés, los cuales se van pidiendo de acuerdo a ejecuciones ya entregadas y realizadas. El segundo de 20.000 millones se cancelan 20 pagarés y el último en 9 pagarés por 8.856 millones de pesos. Si hacemos la simulación de la Ley 358, la calificadora nos da un límite de endeudamiento de 50.000 millones de pesos. Si hacemos esta simulación donde aumentemos el valor del nuevo endeudamiento a 50.000 millones de pesos, continuamos el semáforo verde y la sostenibilidad aumenta a un 20.21%, estando dentro del límite del 60% y una solvencia de 2.26%. Otro indicador importante que nos califican en la Ley 617, que son los ingresos corrientes de libre destinación, a la vigencia 2024 cerramos en 115.000 millones de pesos, tenemos un gasto de funcionamiento de 162.142 millones de pesos y estamos dentro de los límites
Para el Consejo se le transfirió el 1.3% y el límite es 1.5%. Para la personería es el 2.2% y se le transfirió porcentualmente el 12.0%. Y en la Contraloría se hizo de acuerdo a la inflación causada por 9.28% por 1.149 millones de pesos. Todo dentro de los límites en materia de gastos de funcionamiento. No sé, ¿alguna pregunta? Muchísimas gracias. Tiene uso de la palabra el concejal Héctor Jaime Castro. Muchas gracias, presidente. Y bueno, yo creo que está haciendo la administración municipal, sin duda alguna, es muy osado. Que decirlo, es un tema de resaltar, porque no cualquiera se atreve a endeudar al municipio para sacar las obras que requiere la ciudad. Y eso sí hay que resaltar. Eso hay que resaltarlo al señor alcalde por la iniciativa, por tener ese sentido de pertenencia. Pero a mí no me deja preocupar algo, doctora Jensi. Usted sabe más que yo de eso. Y aquí ya vivimos una experiencia. Y les voy a dar esas recomendaciones para que se las lleven y lo miren con lujo de detalles. Caso Box Colbert puntualmente. Una obra que presupuestalmente se desbordó en 7.000 millones de pesos. Y hoy tenemos un problema que hubiera sido un elefante blanco, listo. Pero esa obra, además de ser un elefante blanco, le ocasionó muchos perjuicios a la ciudadanía, a la gente de la Aurora y todo eso. Entonces, cuando ustedes me muestran esos proyectos, doctora Jensi, a mí me prende las alarmas. Y es que, comúnmente, ¿en qué se presupuestaron esas obras? Hay que tener en cuenta los procesos licitatorios. Hay que tener en cuenta, doctora Jensi, que si demandan, por ejemplo, una licitación, hay que volverla a hacer mientras que se pausa, etc. En gracia y discusión, esas obras no valen 95.000 millones de pesos. Por ahí pasaron hace rato. Entonces, yo quiero que se lleven esa observación, porque no queremos que el municipio quede endeudado y que las obras no se terminen. Entonces hay que mirar si sacamos obras de ahí, si recortamos, pero para lo que se vaya a endeudar el municipio, que sea con estudios actualizados, estudios financieros actualizados. Eso me tiene, doctora, más preocupado, porque cuando ustedes hablan de cofinanciación, yo desde ya les puedo decir con toda certeza de que cofinanciación va a ser físicamente imposible. Por una razón, el gobierno del presidente Gustavo Petro le acabó, le quedó un año. Y dicho por él mismo, a varios alcaldes de Colombia, dicho por él, y eso es un factor que ustedes tienen que tener en cuenta en el mapa, que además de ser un factor financiero, es un factor político. Y él dijo, yo no les voy a dar plata a los alcaldes para que hagan política. Y lo dijo el presidente, no me lo inventé, no, eso está en medios de comunicación. Entonces, doctora Jensi, estamos presupuestando obras a partir de un empréstito, a partir de unos precios que seguramente no están indexados, que están desactualizados, y buscando cofinanciación. Entonces, doctora Jensi, sí me deja bastante preocupado, porque yo siento que es deber de la administración y en especial de la Secretaría de Planeación y de quienes presentaron esos proyectos, de que actualicen esos precios, más con el tema del cemento, mejor dicho, eso va a tener muchos problemas. Y se los digo hoy y se los advierto para que mañana no se conviertan en un problema. Y con mucho cariño y respeto, y por eso yo se lo resalto al alcalde. Es muy osado lo que está haciendo y es de admirar, pero en esa misma línea también debe decirle mucho cuidado para que esa platica no se vaya a perder, para que las obras no van a ser un elefante blanco y peor aún, obras como las del Box Colbert no sigan afectando más a la ciudad. Entonces, doctora Jensi, sí me deja como por un lado muy optimista, pero por el otro lado muy preocupado. Entonces ahí les hago la invitación, porque es que eso no puede ser así como que, bueno, tenemos la expectativa de buscar una cofinanciación,
bueno, es que esos son los precios de hoy, pero hay que mirar cuánto, hay que actualizarlos. Entonces, doctora, llévese esa inquietud y miren a ver si hay que mochar una o dos obras, pero que por favor las que queden ahí efectivamente se ejecuten. Y bueno, y ojalá que el alcalde, yo sé que es muy bueno para gestionar recursos, ojalá que alcance a traer una platita. Entonces, ahí le doy esa inquietud, doctora Jensen. Muchas gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el concejal Arles Rivera. Gracias, presidente. Buenos días, concejales. Buenos días a los representantes de la Secretaría de Hacienda, la doctora Diana y la doctora Jensi. Y buenos días a todos los que nos acompañan. Bueno, en esta ocasión, yo como representante del Partido Cambio Radical y como concejal del municipio quiero hacerle un reconocimiento a la Secretaría de Hacienda, que por lo regularmente en todos los días que yo llevo nunca se le hace reconocimiento a un secretario de Hacienda, exaltar la labor que han venido haciendo en el sentido de que ese empréstito y que relativamente es primera vez que en los periodos que yo he tenido la oportunidad de estar, de que nos presentan ese informe detallado diciendo en qué van a invertir el empréstito que está en estos momentos gestionando. Y es importante porque también hay que resaltar la labor de los secretarios de despacho que presentaron los proyectos. Porque es importante, porque sin eso no se podría hacer el empréstito. Entonces hay que resaltar la importancia de aquellas personas que se esmeraron por cada secretaría de despacho, porque les duele los quebrados. Y el tema de la cofinanciación es un poquito complicado porque no tiene que contar con lo que uno tiene, no con lo que los demás tienen. Pensaría yo que apuntar a proyectos importantes, como el que usted nos acaba de señalar, uno de ellos, la obra que va de Central Park a la Florida, o a Santander, o al Almacén Santander. Me parece que es muy importante porque primero pues, es una proposición que nosotros presentamos en el plan de ordenamiento territorial, aprobada por todos los concejales. Es una proposición que nosotros presentamos y que vemos que ya hay luz para ese proyecto tan importante, porque es una obra de descongestión en el municipio de Dos Quebradas, en la zona 2. Ahí puede haber cofinanciación, porque creo pensar yo que el alcalde de Pereira se metería, porque es una obra muy importante no solamente para Dos Quebradas, para el departamento, sino para los ciudadanos de Pereira, porque al igual coge gente de Pereira, coge parte de Pereira. Entonces pensaría yo que el alcalde de Pereira, que tengo muy buenas referencias de él, pienso yo que se invertiría ahí un buen capital para complementar la cofinanciación de esa obra y no se necesitaría presupuesto nacional, porque como le digo el consejero Jaime, a nivel nacional es complicado la cofinanciación, pero regional no es con lo que se tiene, se trabaja. Y que el gobernador, que entre otras cosas es muy bueno, el gobernador Juan Diego, es persona a la cual aprecio, por la que yo voté, por la persona que yo voté, y que ahí estamos, es una persona que yo sé que va a aportar para esa obra tan importante y que ya está enmarcado dentro del empréstito que ustedes están presentando. Me parece que es importante. Pero sí me queda un sabor como de pronto algo en el sentido no de ustedes, sino de los secretarios, en el sentido de materia de vivienda no presentaron nada. No vi nada. ¿Y sabe qué? Ayer hubo un debate en tema de materia de vivienda. Y es uno de los proyectos que a nivel nacional siempre se habla, de la vivienda para la gente humilde. Y no se habló nada de vivienda. Y me parecería importante que ustedes tengan en cuenta esto. Esta es una sesión más que pasa. Es una sesión más que pasa. Quizás ya mañana sea otro día y se nos olvide qué está pasando el día anterior. Pero la verdad es que en todos estos días, con el tema de las NEA, con el tema de lo de Pueblo Solano, que ayer hubo un debate, pues se habló mucho el tema de vivienda y para vivienda no hay nada. Entonces sería bueno que ustedes tuvieran en cuenta, si no ponen empréstito por otros, que no tiene que ser un empréstito, puede ser por otros medios, que se tengan en cuenta proyectos para vivienda.
porque entre otras cosas el Consejo de el plan de desarrollo, un tema enmarcado de vivienda, 4.400 lotes o viviendas que se comprometió la administración, que yo sé que va a ser imposible cumplir, pero que se puede empezar, se puede iniciar y que se puede hacer. Estamos a tiempo de hacer, digamos, una buena gestión para la gente de Dos Quebradas en materia de lotes con servicios, en materia de vivienda de interés social, o en materia de vivienda de interés prioritario, cualquiera que sea, pero que es importante que el alcalde, que marcó en su programa de gobierno y el plan de desarrollo, marcó el tema de vivienda, pues que se haga, porque ¿cuál es la idea? Que al alcalde le vaya bien, que a ustedes les vaya bien y que a nosotros nos vaya bien. Muchas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el concejal Humberto García. Muy buenos días para todos y para todas, y muy especialmente para quienes nos siguen en redes sociales y para los presentes. Bueno, debo decir que esta corporación desde siempre ha hecho control político a las diferentes administraciones. Y se lo digo con conocimiento de causa. Llevo 7 periodos acá. Y a todas las administraciones, sin excepción alguna, se les ha hecho un buen control político, hasta llegar al punto de declarar la moción de censura para una funcionaria, para una secretaria de la administración municipal en una oportunidad, hasta de votar negativos proyectos que afectaban a los ciudadanos. En fin, son múltiples las oportunidades en que nosotros citamos aquí e invitamos aquí a funcionarios, a secretarios, a gente de empresas de servicios públicos para que les rindan esta oportunidad. Es decir, uno podría decir que aquí se hace control político desde siempre. La secretaria del Consejo puede dar fe, que es la que da fe de los actos del Consejo, de cuántas veces hemos citado aquí e invitado a cantidad de gerentes, secretarios de despacho, por los diferentes temas, por muchas cosas. En esta oportunidad me he dedicado a observar con mucha atención el informe que hoy nos presenta, y especialmente lo que tiene que ver con los recursos del municipio, y tengo que decirles varias cosas. La primera es que quedé como aterrado o preocupado quizás cuando manifiestan que en el 2018 la administración obtuvo un crédito que estaba aprobado inicialmente por 60.000 millones de pesos, de los cuales no sacaron sino 40 y como que firmaron el pagaré por 38, algo así. Cifras aproximadas. Que con una tasa de IVE más 3 puntos. Y que y entonces, digamos pues que les habían aprobado 60 y no sacaron sino 40 o 38 al final. Pero lo curioso es que en el 2021 como que se acordaron que necesitaban esa plata en el 2021 y entonces sacaron el crédito, pero no lo sacaron
con el IBR más 3, sino con el IBR 5.5. No, en el 2021, IBR más 5 no sé qué. No, estamos hablando del 2021. 2021. Miriera, en el 2021. Pero entonces lo que vale 1.5 en 2021 también. Bueno, pero lo que vale, pues, como la pena resaltar, es que el año inmediatamente anterior, la administración municipal sacó o compiló todas esas deudas y la renegoció, que me parece que fue una buena operación que hizo la administración. Y mire, al 1.3 o 1.5 por ahí, una deuda, por ejemplo, que estaba del 2018 con 3 puntos no más, IBR con 3.8. Entonces, hay que resaltar lo bueno también, pero resaltarlo con hechos tangibles, no con cosas así generales, sino puntuales. A mí me parece que esa jugada de compilar las deudas y sacar un crédito más barato, pues eso beneficia a la administración. Es un buen manejo de los recursos. Ahora bien, hay que reconocer pues esa buena gestión de la administración municipal. Lo que sí me deja hoy preocupado es que en lo que se está proyectando, sí les pido el favor desde esta cruz, como concejal y en aras del control político eficaz y efectivo en favor de la comunidad de Dos Quebradas, es que revisen muy bien en lo que están pensando gastarse la platica, si llegan a hacer ese préstamo. Porque a mí me parece que hay unas cosas que sobran ahí y unas que faltan. Por ejemplo, no vi, si estoy equivocado me dicen, pero yo creo que ahí hay que incluir unos recursos para reubicación de esa gente que hoy tiene su vida en peligro. Yo creo que a eso hay que meterle toda la plata que más se pueda. ¿Qué sobra? Valoren ustedes. Yo no les voy a decir aquí qué sobra, porque no es ético, diría yo, ir en contra de nadie, ni tengo problemas absolutamente con nadie. Como se los he dicho siempre, estoy por encima del bien y del mal. Entonces, revisen muy bien, porque a mí me parece que ahí les falta cosas. El tema, por ejemplo, del post-urban de la Aurora es un tema que todo lo que más se le pueda meter, porque hay que solucionarlo ya. Temas como el de la aldea, hay que meterle moneditas a eso lo más que se pueda. Y así sucesivamente, gran cantidad de obras que hay en todo el municipio urgentes, que en la unidad de gestión del riesgo les pueden dar información cuáles son las prioridades. Porque recuerden, es nuestra obligación constitucional de proteger la vida de la gente. Esa es la prioridad. Y yo creo que nadie más que la unidad de gestión del riesgo nos puede dar ese dato diciéndonos dónde hay que actuar ya, porque hay sitios donde hay que actuar
de manera inmediata, que amenaza ruina para la gente. Así que ahí les dejo la inquietud. No es nada personal con nadie, ni tengo nada contra nadie, pero sí les quiero pedir ese favor desde esta curul que represento, que la ciudadanía me ha honrado ya en 7 oportunidades, de decirles que hay que revisar ese listado y hay que priorizar unos temas que son muy neurálgicos en la ciudad en el momento. Piénsenlo, amigos de la administración, estoy aquí para apoyar las buenas iniciativas de la administración municipal y no crean que me estoy oponiendo a nada, por el contrario, todos saben que yo voté con esta administración, la he venido respaldando, la sigo respaldando a la fecha de hoy, pero revisemos bien para que podamos hacer las cosas como deben ser. Un abrazo, que tengan feliz día y si en algo vendría alguien pido excusas por participar. Tiene el uso de la palabra el concejal Miguel Ángel Barrio. Muchas gracias, presidente. Un saludo muy especial. O nuevamente a usted y la mesa directiva, a los funcionarios de medios de comunicación, personas que nos siguen en redes sociales, las personas que se encuentran agradecidas y lógicamente la nuestra secretaria de Hacienda con parte de su equipo de trabajo. Entonces, es solamente una sugerencia de carácter constructivo y que lo tengan en cuenta por lo menos. Yo les pido que por favor también estudien esa posibilidad muy bien jurídicamente para que no se les caiga. Porque yo sé que hay como posiciones divididas entre ustedes frente, por ejemplo, a ese proyecto de acuerdo, si se va a dar ese crédito de los 60.000 millones o lo que sea, el cual vamos a apoyar 50.000, 60, lo que sea, el cual vamos a apoyar y lo votamos. Pero yo creería, en mi buen saber y sin ser abogado, que ese proyecto de acuerdo tiene que pasar por esta corporación, que tiene que presentar un proyecto de acuerdo. Y le voy a dar un ejemplo. En las facultades que le dimos al señor alcalde el año pasado, estaba, por ejemplo, estaba la aprobación de vigencias futuras, que tenía que ver con el tema de educación, con transporte, alimentación, vigilancia, aseo y administrativos de los colegios. Y él tenía la facultad en el proyecto de acuerdo, votamos el año pasado en el mes de abril. Y en el mes de noviembre a diciembre tuvieron que radicar uno por uno de esos proyectos de acuerdo individual. Y es con recursos del PAE, en orden nacional. Entonces, una cosa es las facultades, otra cosa es un proyecto de acuerdo diferente a eso. Entonces, miren que en el tema de educación fue acuerdo por acuerdo. Ahora, si bien es cierto que ojo las facultades de los créditos, tiene que haber un proyecto de acuerdo individual que diga de cuánto va a ser el crédito, o sea, el fondo, y para que se invertir ese crédito, o sea, si va a ser en pavimentaciones, placabellas, si se va a invertir en lo del Consorbe, por ejemplo, parques. O sea, quiere que el Consejo tiene que saber si no hay despeja, y eso no por nosotros, porque si eso no, porque pues, yo hablaba con los asesores de usted y decía que nosotros no tenemos pago del Consejo, porque tiene que pasar, se les cae en la gobernación o de los zumbos del plan. Hagan las cosas bien. Es que nosotros nos estamos oponiendo, es ayudarle al alcalde que si lo necesita. Y vamos a presentarle informes y vamos a presentar obras y toda la gestión del alcalde. Se hace, pero se hace las cosas bien, no hacia medio. ¿Qué si uno necesita? En mi buen entender, por ley, tiene que pagar por acá, si no le paga crédito. En el caso de Pereira, también se le da el 21 por 1.220 millones de pesos y lo del Consejo Pereira. Y ahí está haciendo las obras, está haciendo todo, está haciendo cantidades porque tiene recursos. Acá para hacer tiene que haber un crédito. Esa sería la cuarta vez que estoy yo acá aprobando un crédito de acuerdo de un crédito. Porque se ha hecho desde el gobierno de la doctora Lucía Sueño. Se han hecho préstamos y créditos. Ya hizo uno para hacer para pavimentar 1.200 vías y puentes, cuando hicimos los puentes de los naranjos, el del campo, el de la soledad y los juncos allá,
varios puentes, Limonar y La Macarena uniendo en el este 20. Entonces mire que sí se pueden hacer obras, pero para hacerlas desafortunadamente tocar, entonces los municipios no tienen los recursos para hacerlo, pero sí miren bien esa parte jurídica, que si ustedes no presentan ese acuerdo y hacen un crédito para allá, no sé qué tan legal sea, pues para mí no es legal y se les será como de carácter constructivo y que lo miren bien. Tiene el uso de la palabra el concejal Aníbal Chico. Presidente, muchas gracias. Un saludo muy especial a la doctora Diana María, bienvenida a este escenario, siempre bienvenida. Un saludo muy especial a cada uno de nuestros compañeros y hermanos. Un saludo a los compañeros que están hoy acompañándonos en las gradas y un saludo también muy especial a nuestras autoridades indígenas que también nos siguen en las redes sociales. Y bueno, pues ya la mayoría de los compañeros han contado y han expresado, digamos, cada uno de los pensamientos mismos de cada uno de ellos. Y dentro de estos temas, pues nosotros visionamos que este empréstito también había un análisis sobre dos temas muy importantes. Uno, pues eran tres temas que tenía para tocar acá en esta intervención, que era el tema de la reubicación, que era muy importante en el empréstito. Dos, en el tema del teatro municipal para las quebradas. Somos, digamos que podríamos ser en Sudamérica el único municipio en Sudamérica de más de 200.000 habitantes que no cuenta con un teatro municipal. Y de pronto nosotros pensamos en el informe que ustedes presentaban hoy que había un tema en el tema de que podíamos seguir soñando con el teatro municipal para nuestro municipio de más de 200.000 habitantes. Entonces, y veíamos con alegría el tema de los 2.300 millones de pesos para la adquisición de la mejora de la Casa de la Cultura, y para nosotros como artistas, como gestor cultural, para nosotros es un orgullo nosotros poderlo tener y qué bueno poderlo tener allí, pero también nosotros, un municipio con cerca de 300.000 habitantes y no cuenta con un teatro municipal, nosotros creíamos que ese empréstito se podía pensar, analizarlo, se podía pensar en esto. Y el otro tema que aquí lo hemos debatido en muchos tiempos, lo hemos debatido acá en varias sesiones, y es el tema de la infraestructura educativa. También pensamos también en eso y digamos que iba a haber un presupuesto destinado para la recuperación de la infraestructura educativa del municipio. Entonces, pues, no lo veíamos allí, pero también, doctora Diana María, sería como tenerlo presente. Tener presente porque es que es la educación de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestros familiares y también el tema de la seguridad misma de ellos. Entonces, pues, esta sería nuestra intervención en esos tres puntos que hoy manifestamos en esta sesión. Presidente, muchas gracias. Pedimos por favor a las personas que se encuentran en las gradas y a las personas que están acá en el recinto nos ayuden con un poco de silencio, que no se ha terminado la sesión. Tiene usted la palabra, doctora Diana. Muchas gracias. Bueno, lo primero, en cuanto a las cofinanciaciones, obviamente al suscribir el contrato, pues ya tendríamos que tener garantizadas esas cofinanciaciones que no necesariamente son con la nación, puede ser con el municipio de Pereira y con la gobernación, ¿cierto? Entonces, pues eso debe estar garantizado. Si es por la nación, pues ya tiene que tener un COMPES o la viabilidad del COMPES. Obviamente también se tienen que tener actualizados los estudios técnicos y financieros. Como yo les decía, estos proyectos son preseleccionados, tienen unos estudios, nosotros tenemos acá las justificaciones de cada una de las secretarías y ellos tienen la responsabilidad de que eso sea debidamente actualizado. Digamos que en cuanto a proyectos de vivienda, si necesariamente no están dentro del crédito, no es que no se vayan a hacer proyectos de vivienda, pero todos estos mensajes, o sea, acá en las reubicaciones de las NEDA, el Teatro Municipal de Dos Quebradas, todas estas inquietudes, pues se lo haremos saber también al señor alcalde y revisar dentro de las metas del plan de desarrollo. Pero no indican que estas no necesariamente no se van a hacer dentro de la presente administración. Pueden tener otras fuentes de financiación. Eso es todo por hoy. Si hay alguna inquietud, pues
quedo atenta, o si quieren alguna ampliación, porque pues en cuanto a proyectos de vivienda tendríamos que mirar también con la empresa EDOS, que es la que... Claro que sí, doctora, quedamos atentos a los informes que nos puedan brindar en las demás sesiones. Un abrazo muy especial para ustedes, a los invitados, muchas gracias por haber asistido y secretaria, continuamos con el orden del día. Octavo, informe de comisiones permanentes y accidentales. Continúe. Sexto, lectura de comunicaciones, no hay comunicaciones, presidente. Continúe, secretaria. Décimo, proposiciones. Señor presidente, tenemos una proposición presentada por el concejal Carlos Alberto Salgado Flores. Leemos la proposición presentada por el concejal Carlos Alberto y ya le hemos visto la palabra a la concejal María Pilar García. Doctor Eduardo Orlando Arias, presidente del Consejo Municipal de Dos Quebradas, asunto solicitud de reconocimiento. Por medio de la presente me dirijo a usted para proponer un reconocimiento especial para los señores René Tulio Hernández, conocido artísticamente como Paso Reina, y el señor Lorenzo Gañán Velarde, conocido artísticamente como el Tigrillo Trovador, los cuales residen en este municipio de Dos Quebradas desde hace muchos años, pero con un reconocimiento en todo el país. Cabe aclarar que un trovador es un artista que compone e interpreta versos improvisados y escritos, generalmente en forma poética y con acompañamiento musical, abordando temas variados como el amor, la crítica social, el humor o la cotidianidad. Honrar a un artista después de los años es reconocer que cada escenario que pisó, cada verso que improvisó, cada obra que creó, fue un regalo que sembró identidad, alegría, crítica y memoria en el corazón de un pueblo. Un artista viejo no es un artista acabado, es un archivo vivo de sabiduría, una voz que ha visto pasar generaciones y que aún tiene historias que contar, y en ese sentido, donde ellos han pisado escenarios, siempre lo han hecho en nombre de nuestro municipio. También quiero resaltar que dentro de su temario se encuentran actividades educativas que mediante la trova y la poesía transmiten a jóvenes folclore, la literatura y la conciencia ambiental. Esta es la razón que pido a usted, presidente, y a los demás compañeros realizar un reconocimiento a estos dos ilustres ciudadanos, ya que es importante tener en cuenta que los reconocimientos se hacen en vida. Cordialmente, Carlos Alberto Salgado Flores, concejal. Se pone en consideración la proposición presentada por el concejal Carlos Alberto Salgado. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. ¿Lo aprueban, honorables concejales? Ha sido aprobado, secretaria. Tiene el uso de la palabra la concejal María Pilar García. Gracias, presidente. Buenos días para todos los honorables concejales, concejalas. Es para solicitarle a la plenaria para poder facultar cambio de horario para el día mañana, viernes a las 7 de la mañana. Se pone en consideración la proposición presentada por la concejal María Pilar García. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. ¿Lo aprueban los honorables concejales? Ha sido aprobado. Continúa, secretario. 11º, varios. Presidente. Le damos el uso de la palabra al concejal Alfredo Llanos. Gracias, presidente. Saludos para todos los que se encuentran en el municipio. Señor presidente y señora secretaria, para que en la próxima sesión se me informe cómo va el proceso de Contraloría. Por favor. No hemos iniciado, pero desde mañana empezamos el informe, concejal. Creo que sí. Continúe, secretario. Señor presidente, ha sido agotado el orden del día. Siendo las 9:44 del día 5 de junio de 2025, se declara terminada la sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas y se convoca para el día de mañana, 6 de junio, a las 7 a.m. Un abrazo para todos.